Van dir que ja. ¿Sí? Bona vesprada, com esteu? Bé? Gràcies a tots i a totes per acompanyar-nos a l'acte de presentació del nostre programa electoral que hem anomenat Valentia per a transformar Silla. En nom de tot l'equip que formem per l'Esquerra Unida i Unides Podem, volem dir-vos que estem molt contents que estigueu ací i poder contar-vos les propostes que duem per a la millora de tots els ciutadans i ciutadanes de Silla. Estem convençuts de què és el que necessita el nostre poble. Sense més dilació, us presento el nostre candidat número 5, Valentín Mateos, és enginyer de camions i llicenciat en Econòmiques. Ha sigut regidor d'Urbanisme i de Cultura i Memòria Històrica de Silla. Una persona lluitadora, treballadora i sempre en defensa de la millora dels serveis públics. Ens va parlar del que ha sigut estos 4 anys. Va fer un xicot de resum. Valentí, per favor. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Y también, como no, gracias por venir y pasar hoy esta tarde aquí con nosotros. Hace aproximadamente también 8 años, y como no, también hace 4 años aproximadamente, en este mismo teatro hacíamos uso de una de esas reflexiones tan acertadas a las que nos tenía acostumbrados Eduardo Galeano, que nos decía que aunque no podíamos adivinar el futuro de nuestro pueblo, de qué pueblo sería, bien podíamos imaginar el pueblo que nos gustaría. Y entonces, hace 4 años, cerrábamos los ojos y soñábamos, imaginábamos un ayuntamiento al servicio de todos sus vecinos y de sus vecinas. También, en este mismo lugar, hace 4 años, advertíamos de la necesidad de seguir avanzando y garantizando gobiernos de izquierdas, o mejor dicho, políticas de izquierdas. Pero que también decíamos alto y claro que el PSOE no era ni es ninguna garantía para que se apliquen las políticas que todos soñamos. Porque además, en este PSOE de Silla, al final acaban reproduciendo muchos tics que no nos gustaban y no nos gustan y que por desgracia hemos padecido estos 4 años. Unos tics de falta de democracia, de personalismo y de política de derecha que ya anunciábamos que la íbamos a combatir como cualquier otra política del Partido Popular. Porque mirad, política de derecha
es privatizar el servicio de abastecimiento y saneamiento con el voto favorable del PSOE y de Compromís. Porque políticas de derechas es subir la tarifa del agua un 6,8% en 2022, ocultándolo a la oposición, y cuando llegan las elecciones, como consecuencia de la denuncia que hace Esquerra Unida, el alcalde acaba pactando con la empresa que la subida sea posterior a las elecciones del 28 de mayo. Porque políticas de derechas es volver a reproducir aquello que tanto odiábamos, y es que hagamos clientelismo político con nuestras asociaciones. Porque políticas de derechas es tener el alcalde que más procesiones ha asistido en la historia de Silla y que nombra, a propuesta del Partido Popular, a la Chequerudeta alcaldesa honorífica. Eso sí, con el beneplácito también de Compromís, que en la votación miró para otro lado y se abstuvo, como algunos dirían, de berlanga. Y con ese compromiso y con esa ilusión es con la que desde Esquerra Unida hemos estado trabajando estos 4 años. Un trabajo en estos 4 años donde en la oposición hemos sido, creo que, claves en la propia fiscalización del trabajo que venía realizando el gobierno, pero también aportando propuestas concretas para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Una fiscalización que hacíamos cuando le demostrábamos que nos mentía, cuando nos decía que en plena pandemia se ampliaban los plazos para pagar en voluntaria nuestros impuestos sin aplicar recargos. Y este concejal le demostró que eso no era cierto. Pagamos fuera del plazo correspondiente y tuvimos que pagar el recargo que nos decían que no se iba a aplicar. A fecha de hoy todavía no se ha devuelto ni un euro a ninguno de los contribuyentes que tuvieron que soportar ese recargo que se les dijo que no se les iba a aplicar. Como también fue el primer pleno que se organiza después de la constitución del ayuntamiento, ese pleno de organización, donde a nuestro alcalde se le olvidaba asignar la competencia de cooperación al desarrollo a esos 12 fabulosos concejales que tenía. Eso sí, no se le olvidaba proponer un cambio de las asignaciones a los grupos políticos, de manera que con su nueva mayoría pasaba a cobrar más de un 73% de lo que había cobrado en el anterior mandato, y también sin tener que justificar ni un euro. Pero también, aparte de esa fiscalización, nos hemos preocupado por llevar propuestas que fuesen concretas para llevar una alternativa desde la izquierda a nuestro municipio. Y muchas de estas propuestas que llevamos ahora, muchos las quieren hacer suya y las plantean en la propia campaña electoral. Empezamos, por resumidas, con una moción en defensa de impulsar una neutralidad respecto al cambio climático, donde planteamos establecer una bonificación del 50% del IBI y del IAE como manera de servir para el impulso de la instalación de placas solares. Moción que fue aprobada por mayoría en el Pleno, pero que por desgracia tardó más de 18 meses en ser efectiva por la desidia y la dejadez de nuestro alcalde. Y donde luego, también a propuesta nuestra, conseguimos que se pudiese extender para las futuras comunidades energéticas. También lo hacíamos planteando una moción que servía para recoger la cesión de los derechos de tanteo y de retracto, algo denostado por el sector inmobiliario, pero que veíamos como el resto de municipios de la comarca se subían al carro de una herramienta impulsada por la propia Consellería de Vivienda, dirigida por Unidas Podemos, y que servía materialmente para hacer que todas las viviendas que hubiesen sido obtenidas por los fondos de inversión y por las entidades financieras, obtenidas por ejecuciones hipotecarias y por daciones en pago, pudiesen revertir para ampliar el parque público municipal de viviendas. Moción que fue votada en contra por el Partido Socialista.
como también lo fue la propia moción que planteamos con el objeto de impulsar la construcción de vivienda de protección pública, donde con las parcelas municipales que tenemos y la unidad de ejecución del Alteró 2 podíamos estar desarrollando más de 150 viviendas. Esa moción no pudo salir adelante porque el Partido Socialista votó en contra. Hoy vemos como el alcalde hace un vídeo anunciando la construcción de viviendas de protección pública. Nosotros, cuando vemos eso, sentimos vergüenza. Y mociones también en defensa de la memoria democrática y por la eliminación de la simbología fascista en nuestro municipio, por la retirada de elementos contrarios a la memoria democrática, como era quitar dos nombres que todavía nos duele que sigan existiendo, por dos nombres cargados de dignidad y de coraje, como son el carrer de Almudena Grandes y el carrer del Estreche Roses. Rechazada con los mismos argumentos que el Partido Popular en Madrid por el señor Almeida y el Partido Vox. Y moción, como no, también para recuperar la dignidad de nuestro memorial, que hemos visto cómo ha habido una negativa por parte del gobierno de Vicente, de nuestro alcalde, en el cual se han negado literalmente en el sentido de que hubiese un reconocimiento expreso a todas las víctimas represaliadas que defendieron la democracia y la libertad de la Segunda República. Se negaron a que apareciese la palabra Segunda República porque la consideraban de radicales. Y, cómo no, la última moción que queremos resaltar. Esa moción que ahora está en el debate y que otros candidatos y candidatas la explicarán. La moción por un nuevo centro de salud. Una moción que la planteamos después de pasar la pandemia, en junio de 2020, donde la mayoría de los que estábamos aquí tuvimos que soportar esas grandes colas que íbamos a la nau para poder ser vacunados o recibir algún test para ver si habíamos sido contagiados por la COVID, y después de reunirnos con los profesionales veíamos la necesidad de plantear la construcción de un nuevo centro de salud. Una moción que fue, es cierto, respaldada por unanimidad en el Pleno, pero que tardó el alcalde más de 18 meses en tener la primera reunión con el director general de infraestructuras de la Consellería de Sanidad. Un trabajo que para nosotros ha sido vergonzoso, como lo es la propuesta que quiere plantear de dividir el centro de salud en dos centros, que no es lo que realmente ni demanda la población, ni demanda tampoco los propios profesionales. Y este es un resumen de las funciones y del trabajo que nosotros hemos realizado en estos 4 años. 4 años que se han caracterizado por intentar llevar la voz de la izquierda al Pleno. Una voz que muchas veces se quedaba sola desde la honestidad y el compromiso que habíamos adquirido con todos vosotros y todas vosotras, con propuestas concretas que servían para mejorar el día a día de nuestros vecinos y de nuestras vecinas, pero también con una necesidad y una oportunidad que creíamos que era importante, visibilizar que los mandatos deben de tener un tiempo limitado en política. Y ese compromiso, que siempre ha sido la bandera de la izquierda, lo hemos querido materializar con esta candidatura. Y esta es con la mochila con la que nosotros nos presentamos a estas elecciones. Una mochila cargada de más de 12 años de trabajo, de resistencia, de coherencia y de dignidad, con un compromiso principal que no es otro que la necesidad de seguir garantizando las mejores políticas para nuestros vecinos y nuestras vecinas. Y para eso tengo que decir que podemos estar orgullosos de contar con el mejor equipo que puede formar una candidatura y que en estas elecciones está representada por José Vicente Gimeno. Muchas gracias. Moltes gràcies, Valentín. A continuació parlarà la nostra candidata número 4, Teresa Badenes.
Ella és infermera del Centre de Salut de Silla, va ser alcaldessa de Silla i què podem dir de Tere? Pues que és una persona amb iniciativa, amb molta empatia, sempre està disposta a ajudar els demés i ens va parlar de la proposta del nou centre de salut per a la població de Silla. Moltíssimes gràcies a tots i a totes per vindre. Tenim moltes propostes i molt bones per a intentar millorar el poble de Silla. El tema del centre de salut és un tema important que portem, no és l'únic, però és un tema estrada que portem i vaig a parlar sobre ell. Alguns dels que estan així, ho recordareu, perquè ho heu viscut. El centre de salut actual ja es va crear amb polèmica. En polèmica perquè molts creien que no era el lloc adequat per la distància de tot el poble, conforme el poble està en un cantó. I al final, Esquerra Unida, en totes les reserves, va votar a favor perquè el que volíem era un nou centre de salut. Però sabien el que va passar? Què és el que ha passat ara? Este centre de salut s'ha quedat xicotet, el poble va creixent, no hi ha possibilitat d'ampliar-ho i és un error del que volen continuar insistint en aquest moment. Este centre de salut no reuneix ni les condicions ni físiques, ni sanitàries, ni higièniques de ningun tipus. Hem passat una pandèmia, les consultes, els que sou usuaris del centre de salut, jo tinc que dir que com treballava en l'hospital, la veritat, poques vegades anava al centre de salut, però ara sí que ho estic visquent encara viva de lo que és el treball dels professionals i el que és l'usuari. Els usuaris no estan contents perquè tenim una segona planta on està rehabilitació, l'ascensor està contínuament trencant-se, amb la qual cosa, ja que no hi ha ascensor, no hi ha rehabilitació. Les consultes són totes prefabricades. Després de la pandèmia hem vist que això, abans ja, però en la pandèmia encara molt més, de que és insalubre, és inhumà treballar en aquestes condicions. I per això fèiem la proposta, fa 3 anys, com ha dit Valentí, de fer un nou centre de salut. Però no és un capritxo perquè ens ha ocorrit perquè sí. No, volem un centre de salut. Silla ja té la suficient població per a tindre un centre de salut gran en especialitats, en algunes especialitats que no són quirúrgiques, que podrien estar també, i en un futur, quan el poble creixi molt més, tinga possibilitats d'ampliar. La nostra proposta és en el pàrquing de la nau jove, però que ens dona igual que sigui al costat de la nau jove que qualsevol altre lloc. Pensaren que l'avinguda d'Alacant és on més nucli de població n'hi ha, perquè són les finques molt altes, ahí viu moltíssima gent. Si el poses en una situació mitjana, arriba tot el món, arriba al parc de l'Altero i arriba al Parc Sant Roc, que tampoc sigui tan gran com per no poder anar al centre de salut. Pobles altres, com per exemple Catarroja, té un centre de salut i té el doble de població que nosaltres. Picassent té més població que nosaltres i té un sol centre de salut. Alfafar, Benetússer, pobles molt més grans que nosaltres tenen un centre de salut. Ara, això sí, tenen digne, on poden esplaiar i fer més coses, on es pot ampliar, on hi ha llum directe, on hi ha finestres, on hi ha coses que podem millorar molt més i inclús posar les pediatries, la gent que tenim xiquets xicotets, jo ara estic mirant la maneteta, anem a la consulta de pediatria i ahir entrar-ho de vigilar-te. És impossible estar en condicions. I la proposta de la FERE, com bé ha dit Valentí, ha tardat 3 anys en que això pogués materialitzar-se. Però és la nostra sorpresa que ara ens venen i que no, que el centre de salut se'n va anar ara al pàrquing del Carmen Valero.
més desastre no pot ser. I no perquè no crega que aquella persona no es mereix un centre de salut, faltaria més. També l'altra part de la via, vull dir que el centre de salut ha de ser únic, equidistant en tot el poble i que sí tingui capacitat d'ampliar per a futures especialitats i en un futur que el poble pugui créixer molt més. Quan ens digueren que no, que anava a ir, no ens donaven ninguna informació, la tingueren que aconseguir els tranquils i vegueren que efectivament va a l'altra part de la via, al pàrquing del Carmen Valero, s'emporten la meitat de la gent, o sigui, no és que van a fer un altre centre i van augmentar personal, no, s'emporten la pediatria, tota la pediatria, s'emporten el bucodental, també, s'emporten 6 metges de capçalera, o sigui, 6 metges de família, 6 infermeres també, amb la qual cosa així es queda desmancat les urgències i no han previst tampoc que ell tingui que anar al SAMU. I el SAMU els han promès, el senyor alcalde els ha promès un nou centre, un nou lloc pel SAMU, perquè el que tenen també no està en condicions. Però és a dir que passar eleccions ja veurem, perquè els del SAMU volien denunciar, efectivament, fa molts anys de temps que estan en promeses i no tenen. I en el nostre centre que nosaltres proposem, ahí cabria tot. Cabria les ambulàncies que estan ara també allí. Cabria el SAMU, cabria especialitats i cabria tot el que es poguera ampliar. No ha sigut un capritxo de dir volem un altre centre de salut ja. Hem parlat de les professionals. Jo com a professional del centre de salut sé el que n'hi ha, però no volia que es quedaren solament en la meva proposta, en la meva visió de lo que jo veig, sinó que anàrem i parlàrem amb els professionals. I fem una entrevista amb el doctor Maiques, que jo crec que tot el món ho conegueu, i ens va dir que efectivament ells estan tots els metges que estic parlant per un centre únic, equidistant, si és possible, en tot el poble, o sigui, una situació mitjanera, que va aparèixer molt bé el tema del pàrquing de la nau, i que allí tingueren totes les especialitats. Ell ens va dir, també cabrien que pogueren tindre especialitats, perquè sabem que els hospitals estan molt saturats, especialitats que no foren quirúrgiques, com per exemple derma, com per exemple traumatologia, que no és que tinguin que tindre un dermatòleg allí ni un traumatòleg, però podia vindre una volta o 2 vegades a la setmana. Vull dir que no és un capritxo, i els professionals mateixos és que ens han dit que efectivament que si fan voltes a l'arrega el firme. I ells van dir, anem a veure, i per què no s'han plantat? I han dit que no volem els centres. I ja ho han dit per activa i per passiva. I el senyor alcalde ens va dir, o 2 o res. Així, tajantemente, o 2 o res. I ja han dit 2 o res, doncs preferim que foren 2, però que no és l'ideal, ni és el que nosaltres volem, ni és el que el poble necessita. Per tant, nosaltres aquest tema anem a pelear-lo, i anem a pelear-lo perquè creiem que tenim raó, i com que tenim raó, ho anem a pelear, perquè no té ningú trellat que tinguem 2 centres de salut, que lleguem un pàrquing en una zona que ja està supersaturada, i que per posar tot el que volen posar en el pàrquing del Carmen Valero tenen que fer la Torre de Pisa, perquè si no és impossible que capi tot el que volen posar. Unes urgències per fora que siguin individuals, que no tinguin que passar pel centre de salut. Tot el que estan dient és mentira. És mentira, i vull dir-ho així clarament, és mentira. Ahí no cap tot. Per molt que vulguin dir, o fan una torre, o ahí no cap tot. I els professionals, després, quan estigui, si això, al final, no rectifiquen, jo penso que rectificar és de savis, perquè, mireu una cosa, companys i companyes, i amics i amigues, ens dona igual que tinga que tallar la cinta. Ens dona exactament igual. Ens dona igual que tinga que ser l'alcalde, que siga el president, que siga qui siga. Jo, aquestes coses, des d'Esquerra Unida pensem que tenen que ser com un pacte d'estat. Així tenen que estar d'acord tots els partits polítics i tenen que estar d'acord
perquè no és una cosa per a 30 anys. Este centre de salut en 30 anys s'ha quedat xicotet, però perquè ja es ve a vindre, no hi ha possibilitats d'ampliació. Jo crec que ningú cada 30 anys es canvia de casa, perquè la inversió que es fa una família en una casa és important, però és que el poble igual no pot estar cada 30 anys canviant de centre de salut i canviant, i ara se queda xicotet, doncs ara ni fem un altre. No, n'han de fer uno entre allà, i n'han de fer uno com cal. Altres partits polítics porten que el centre de salut vagi al Molí de Magalló, al Molí Recholar, que us pareix molt bé i perfecte que allí hi hagi serveis, perquè és el gran oblidat. Este poble, el gran oblidat és el Molí de Magalló. Però nosaltres també portem propostes per a aquesta zona. I és on volen altres fer el centre de salut, nosaltres vam fer un centre de dia. I un centre de dia perquè els nostres majors se'l mereixen, perquè venen d'altres pobles a replegar els nostres majors per portar-se-los per a fer les activitats que cal fer. La majoria d'homes i dones treballem i els nostres majors necessitem que estiguin cuidats en condicions. I això es pot tindre en un centre de dia que nosaltres proposem que es faci al Molí de Magalló. Per tant, companys i companyes, hem fet una entrevista al doctor Maiques, que ja crec que va enrolant per Facebook i per Instagram i tot, perquè vegeu l'opinió dels professionals. I si no és qualsevol, quan aneu al vostre metge de capçalera li preguntem: ¿vostè què pensa del centre de salut? ¿Vostè què pensa que és l'adequat? I vos contestarà, perquè és que no n'hi ha ningú que estigui en contra. Nosaltres hem fet i hem escoltat, i com quasi sempre en aquest país es fan les coses sense comptar en qui les té que patir, que són els professionals i els usuaris. I per això pensem que o el nostre alcalde no és usuari del centre de salut, que segurament tindrà un seguro privat i allí no s'acosta per res, o està segur o no ho veu, perquè el que no pot ser és que aquesta barbaritat que volen fer. Per tant, jo crec que avui toca reflexionar i toca que pensem què volem i què volem en comú i què volem per al nostre poble. I el centre de salut integral en especialitats, en radiologia, en totes les especialitats que capien i en possibilitats d'ampliació. I que talli la cinta que siga, torna a dir, que talli la cinta que siga, però que se faça i que se faça en condicions, que tots puguem disfrutar. La salut no és una tonteria, ho hem vist en la pandèmia, hem vist el que hem patit, hem vist la manca de necessitats que tenim, i això no pot ser, Jo penso que és un pacte d'estat, un pacte de poble que tenim que fer entre tots i totes. Això només és possible si Esquerra Unida, Unides Podem, som fortes a l'Ajuntament, per poder pressionar si tenim l'alcaldia o si tenim un bon número de regidors o regidores que puguen fer canviar les coses. De l'altra manera va ser molt complicat. Per tant, us demano que el dia 21 us doneu el recolzament perquè el necessitem, de veritat. Necessitem que Esquerra Unida i Unides Podem siguin forts en aquest Ajuntament. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Tere, per la teva intervenció. A continuació, parlarà el nostre candidat número 3, que és Paco Saavedra. Ell és tècnic informàtic, autònom i gerent editorial. És una persona molt emprendedora, honest, responsable, sap treballar en equip, ha dirigit associacions culturals de béns multitudinaris i com a apassionat de la participació ciutadana, el seu compromís és involucrar als ciutadans en la presa de decisions i va a parlar de la problemàtica de la vivienda i de la participació ciutadana. Paco, per favor. Bueno, ya que todo el mundo está usando la atril, primero vamos a hacer un poquito de historia, ¿no? Porque se preguntarán ustedes, queridos amigos, ¿qué hago yo aquí? ¿Vale? Pues bueno, resulta que al pasar las elecciones anteriores, pues lo que era el grupo de Podemos quedó fuera.
izquierda, pero todavía queda un pequeño resquicio de la izquierda en el ayuntamiento. Nada más pasar las elecciones, empezamos un poco a hablar, oye, ¿qué tal va todo? Pero llegó la pandemia, todos sabemos, tomamos una pequeña pausa. ¿Y qué pasó después? Pues pasó pues, lo que tenía que pasar, ¿no? Empezamos a quedar y dijimos, pues estamos a gusto trabajando juntos, vamos a presentar cosas juntas y llegó el momento de presentar cositas, estábamos con todo el problema de la vivienda y pasa y resulta que en la Comunidad Valenciana pues, el tema de la vivienda, al frente de Unidas Podemos, Izquierda Unida, somos punteros y vamos a empezar a llevar cosas, como ha comentado Valentín. Fíjate tú cuál es nuestra sorpresa, que cuando llevamos la flor, hombre, están ellos, eso está también en el gobierno. Yo creo que no se negarán. Vamos a presentarle lo de la Cisalo. Oye, que no. ¿Cómo que no? Ah, bueno. Vale. Trabajando también. Volvemos a quedar, estamos haciendo nuestras reuniones. Oye, Valentín, ¿qué te parece si, ya que no quiero lo de la Cisalo, una oficina de vivienda, vamos mirando, a ver lo que vaya saliendo por ahí, que la gente esté bien informada? Sí, es lo normal. Oye, que no. ¿Por qué no? No, es que, claro, vosotros aquí sobre papel nos decís, es que esto en Paiporta ya se ha hecho, pero es que siempre nos estáis diciendo que esto ya se ha hecho en otros pueblos. Bueno, pues copia, además, están los tuyos también, ¿no? Es que no, es que yo no me fío de que luego venga la Generalitat y vaya a cumplir el convenio de la ley de tanteo y tal, pero si es que la pasta no la va a poner el ayuntamiento, que la va a poner la Generalitat. No, pero es que no me fío de que me paguen. Pues si no te fías de los tuyos, oye. Bueno, pues vale. Total, que votan que no. Yo ya, mira, Valentín, esto no puede ser. Resulta que a principio de la segunda mitad de legislatura, los compañeros de Izquierda Unida llevaron la moción del centro de salud. Votan que sí. Van pasando los meses, que me acuerdo. Oye, Valentín, ¿les vas a preguntar cómo va lo del centro de salud? Sí, claro. No hay nada. Os prometo que de aquí nada habrá algo. Y un día dice, no vamos a tener un centro de salud, vamos a tener dos. Ah, vale. ¿Y tiene usted el plan funcional? No. ¿Verdad? Y yo, pues bueno, nada. Paso otra vez. Oiga, ¿se sabe algo del plan funcional? No, lo que comentaba Tere, ¿no? Un día aparece el plan funcional. Ni siquiera ellos sabían que existía. Lo enseña, no, eso no puede ser verdad, me contaba Valentín, en las reuniones que ya llevábamos un año trabajando, ¿vale? Otros necesitan simplemente un café, que era poco creíble, nosotros preferimos trabajar durante años. Y llega un momento, enseña el documento, este señor decía que el documento no era verdad, se lo pasó, podemos a gente en Cortes, en contacto con el área de sanidad, le paso y digo, ¿me puedes decir que si esto es verdad, es mentira, tal? Y dice, no, toma, el papel como que esto se pidió de verdad. Pero mira, me tenéis hasta las narices. Vamos a presentarnos juntos a las elecciones y vamos a tirar a esta gente porque lo que necesitamos es una izquierda fuerte. Y aquí estamos, una izquierda fuerte, la izquierda de verdad, está ahora mismo en esta sala. Porque a esta gente no les vas a ver, si los dejas solos, pues es que no se les puede dejar solos. Y a mí me preguntan, ¿qué eslogan puedes poner? Hombre, yo diría que tampoco se les puede dejar solos, pero bueno, hay que venir aquí con ilusión. Y aquí vengo, con ilusión. Yo no sabía si venía enfadado con ilusión y al final, pues, se lo decía a estos compañeros, ¿no? Al final, tengo ilusión, porque se nota. Se nota cuando hay un buen ambiente de trabajo. Y tenemos un ambientazo de trabajo entre nosotros que es, vamos, quedamos. Claro. Vamos a ser concretos. Lo primero que sería, pues lo primero sería, oye, todas estas propuestas que hemos llevado de la vivienda, la oficina de vivienda, que es imprescindible,
a través de todo lo que hay, conseguir un parque de vivienda público con todo esto que se va a construir ahora allí, más lo que se puede rescatar, ¿no? Volver a cogernos a la ley de tanteo, con todo eso ya conseguiríamos un montón, porque ¿sabéis qué? Es que ahora mismo, acabo de mirarlo, siempre lo miro. Siempre que voy a hablar de este tema, lo primero que abro es abrir un conocido portal inmobiliario y mirar cuánto cuesta en alquiler. Hoy el más barato está a 550 euros. 550. No se me ha Para visto la sí. chepa, ¿no? Ni que fuera Valencia. Ostras. Así que lo primero va a ser eso. Luego, por otra parte, ¿sabéis lo que más he hecho yo de menos? Lo que más he hecho de menos era el dinamismo que teníamos hace 4 años. Participación. ¿Cuántas encuestas populares hemos hecho desde hace 4 años? 0. ¿Sabéis? Algunas veces Valentín ha preguntado, por ejemplo, cambio de nombre de calles, con historia de estas, y nos han dicho, ¿se va a hacer en una encuesta popular? Pues lo han visto. No, ¿verdad? Había un técnico de participación, ya no está. Vamos a recuperar todo esto, pero es que además vamos a dinamizar más. La Feria de San Sebastián. ¿Qué os voy a contar? ¿Habéis estado últimamente? Sí, bueno, chula, nos ha quedado anticuada, la gente se recuerda de moda, la mitad de casetas son gente de fuera, el de los quesos, que está muy bien, el de los cuchillos, está muy bien, libreros de otros pueblos. Oye, a lo mejor necesitamos hacerlo más dinamista. Coger, venga, otra vez, los comerciantes del pueblo, las empresas del pueblo tienen y a lo mejor, la participación ciudadana, podríamos hacer esa feria mucho más participativa, decidir un poco cómo queremos esa feria. Como se han estado haciendo las cosas hasta que, bueno, alguien decidió que nuestra opinión no contaba. Mira, si no contaba, que se decidió un plan de circulación para aquella zona de allá. Conforme llegaron lo cambiaron. Oye, si lo hemos votado. Pero luego te dicen, no, esto lo decidió el pueblo. Así, cuando se decidió otras cosas de las que ya luego hablará mi compañera, pues se decidió que iba a haber una zona para la juventud, en la parte del parque, no para. Así que nada, recuperemos esa ilusión. Recuperemos esa ilusión que teníamos hace unos años de poder decidir cosas, hacer cosas, señores. Porque así es como se hace pueblo. Si no, esto es un pueblo dormitorio. ¿Para qué? ¿Para qué? No queremos ser un pueblo dormitorio, ¿verdad que no? Sí, ya siempre ha tenido dinamismo. Sí, ya siempre ha sido su gente. Y así ya le sobra gente con ganas de hacer cosas. Así que no vais a permitir simplemente que digan, aquí está el ciudadano. Muchas gracias. Gràcies, Paco. A continuació, parlarà la nostra candidata número 2, Cerezabe Cuenta. Ella es educadora infantil, té grau de magisteri y el máster de acció social y educativa especializada en menors. ¿Qué puede decir de Cere? Pues que es una persona extrovertida, lluitadora, feminista, didáctica, implicada en la defensa de la justícia social. Ella ens va a parlar de joventut i educació. Cere, per favor. Bé, doncs, moltes gràcies. Voy a hablar en castellano, que es mi lengua materna, ¿vale? Me lo vais a perdonar, pero me siento más cómoda. Muchas gracias por tus palabras, Laura. Y muchas gracias a todas y a todos por venir aquí a verme. A mí y a todas mis compañeras, y compañeros. Yo quería empezar por una cosa aparte de por mi vida profesional, y es por mi vida política y hasta, cómo he llegado hasta aquí yo también. Porque claro, a Paco lo conocéis. Pero a mí hay gente que me conoce y hay gente que no me conoce. Entonces, para la gente que no me conoce, mi vida profesional está guay, porque soy una persona con estudios superiores y eso está bien. Pero, yo también tengo una trayectoria política, aunque parezca que muy joven, no lo sé tanto, ya llevo un tiempo aquí dando guerra. Y esa trayectoria política empieza hace ya varios años con la Primavera Valenciana. No sé si, supongo que aquí todo el mundo la conoce. Porque, claro, yo soy hija de la crisis, todo se ha dicho también. Y en 2008, pues vivimos una crisis muy gorda. Tan gorda que decía la gente que no se podía solucionar porque no había dinero nunca.
Fíjense ustedes, todo el mundo al paro. Fatal. Y yo me veía estudiando, teniéndome que ir de mi país, cuando, perdónenme ustedes, pero la derecha no solamente ama su país, yo amo mi país. Amo mi país y amo mi tierra. Y amo Valencia, y amo Silla. Entonces, a partir de ese momento, empecé a indignarme mucho. Y cuando vi que ya, lo más fue cuando empezaron a pegar a los estudiantes de Luis Vives, dije, esta es la buena. Así que la lié parda del instituto. Y yo estudiaba en ese momento en Catarroja. Y fuimos a cortar la calle de Catarroja, allí en el ayuntamiento, y yo ahí la primera de la pancarta, como siempre, pues esa soy yo. A partir de ahí, pues ya seguí hasta el día de hoy, que ya estoy implicada en Izquierda Unida hace mucho tiempo, no en el pueblo, pero sí en otros casos de Izquierda Unida. Y me llamó Valentín y ambos sabíamos pues, que no podía decir que no, así que por eso soy vuestra número 2. Muchas gracias a la que es mi directora por confiar en mí y yo confiaré igual en vosotras y vosotros. Además, una de las razones que me dio Valentín, y yo sé que son así, es que soy mujer y soy joven. Y yo solo quiero reivindicar aquí, porque es cierto. Soy mujer, soy joven y soy valiente. Y soy valiente para estar aquí, y soy valiente para plantarle cara a la derecha, y soy valiente para decirle a quien le tenga que decir que no lo está haciendo bien. Y este ayuntamiento no lo está haciendo bien. Y en juventud tampoco lo está haciendo bien. ¿Por qué no lo está haciendo bien en juventud? Porque en juventud, perdónenme ustedes, aquí somos unas privilegiadas, es verdad. Se hacen un montón de cosas a comparación de otros pueblos. Eso es cierto. Pero se pueden hacer muchas más cosas. Porque yo soy joven y soy precaria. Y he tenido la suerte de trabajar en este ayuntamiento también de una forma precaria. Y eso es una vergüenza. Y yo lo primero que quiero hacer cuando llegue al ayuntamiento es decirles, miren, vamos a ver qué podemos hacer para dignificar la vida y el trabajo de los monitores y las monitores que tenemos aquí. Porque es una vergüenza que se aprovechen de nosotras a través de becas y de subvenciones que nunca son lo suficientemente largas para poder hacer frente a toda la carga que tiene ese ayuntamiento y a toda la población que tiene. Entonces yo quiero poder sentarme allí y decirle a quien esté que eso es una vergüenza y que quiero hacerlo mejor, que quiero dignificar mi vida y la de todas las jóvenes y jóvenes que hay aquí. Porque no nos olvidemos, pero quien trabaja con jóvenes somos jóvenes, no son gente que pasa luego los 40, que también, pero esa gente luego pasa a otros, digamos, a otros puestos. Vamos a dejarlo ahí. Porque para trabajar con jóvenes hace falta ser joven. No sé si lo sabéis, pero hablo de bonito. Entonces, otra de las cosas que pasan es que el Spy Choe, todo el mundo lo conoce, costó mucho de que saliera, al final salió, se hizo, pero ¿qué ha pasado? Hay amigas y amigos, que se ha quedado pequeño, como todo en este pueblo. Y encima, claro, hayan metido infancia, juventud, o sea, todo lo que necesita este pueblo que no va a abastecer en un espacio, está ahí dentro. Y eso se ha quedado pequeño, aunque democracia es que tenemos un servicio. Pero estaría bien mejorar ese servicio. ¿Cómo lo mejoraríamos? Ya lo ha dicho mi compañero Paco también. Yo lo que haría, bueno, nuestro equipo de gobierno lo que haría, sería hacer un nuevo Spy Choe cogestionado, muy importante, en el que no hubiesen personas adultas allí tutelando al menor, porque fíjate tú que nos van a destrozar el espacio, no, perdonen ustedes, no. Que yo sepa, los payeros de momento siguen funcionando y ahí están, siguen vivos, nadie los ha quemado, nadie los ha destrozado y ahí están. Pues con la gente joven igual, yo creo que hay que darles un poquito de confianza, un voto, yo se la doy. Yo conozco a muchas jóvenes de aquí de Silla, porque he tenido la suerte de estar allí, y ya os digo yo que son jóvenes responsables. No son gente que va haciendo vandalismo. Es más, las jóvenes y los jóvenes que hacen vandalismo aquí en este pueblo, que también los hay, es porque no tienen nada ni nadie que les respalde, ni que les dé la suficiente confianza en ellos para poder abastecer o estar en un espacio. Quizá trabajando con esa gente y no rechazándola, posiblemente entrarían con nosotras y nosotros. Otra cosa que me gustaría que recuperásemos es el Consell de Juventud, que murió. Yo me da mucha pena porque es verdad que yo estaba haciendo cosas fuera de mi pueblo, pero como he dicho antes, a mí me gusta mi pueblo. Amo a mi pueblo. Yo quiero a Silla, yo quiero quedarme aquí a Silla. De hecho, me trajo un catarrochí a vivir a Silla. Porque yo no me quiero ir de Silla. Quiero vivir aquí, al lado de la Albufera donde vivo. Porque me gusta pasar con mi perra por la Albufera y poderme ir allí
y ver el lago todos los días. Que por cierto está destrozada, también me gustaría que se mejorase, ¿sabes? Esto también podría, yo qué sé, incluirlo si estuviésemos ahí en el gobierno, ¿sabes? Pero de momento, lo que estoy diciendo creo que ya va bien. Pero me gusta quedarme aquí. Entonces, cuando yo era joven, aún sigo siendo joven, pero cuando era más joven, adolescente, yo veía a la gente del Consejo de la Juventud y me daban envidia. Yo conocía a David, yo conocía a María, conocía a Judith. Toda esa gente, yo la conocía cuando era joven. Y, jolín, y yo como que las veía pasear por ahí porque eran las mayores y me molaba un montón verlas. Y, jolín, eso ha muerto. No tiene la gente joven referente sencilla que hagan nada, porque no hay nada. Oh, hola. O sea, nos están tutelando todos los días. No puede ser, la gente joven tiene derecho a decidir. Y qué menos que darles un espacio, o revivir ese espacio de decisión, de toma de decisión. Y que esa gente decía sus fiestas. Y decían qué quieren hacer con su proyecto de juventud. No podemos tutelarles siempre. Porque ya con 14, 13, 16 años, que ya tienen derecho a hacer muchas cosas, ya se les puede dejar hacer esas cosas. Se les debe dejar hacer esas cosas. Por Dios, no seamos paternalistas. Y luego ya, lo último que quiero decir, para finalizar, si me he dicho suficiente, no sé si me estoy extendiendo mucho o no, pero aquí estoy yo, es que, bueno, soy maestra, como bien ha dicho mi compañera, soy educadora infantil, y es una cosa, aparte de la justicia social, ¿no? Es una cosa que a mí pues, me es sensible, ¿no? Porque además soy maestra de educación infantil, o sea, de los más pequeñitos. Y claro, siempre son las grandes olvidadas de la infancia. La juventud y la infancia son las grandes olvidadas. La juventud aún va a hacer ruido. Pero la infancia, los pobrecitos míos, pues si no estamos nosotros, pues casi como los abuelillos, que a veces, pues hay que levantar la voz por ellos. Y ahí yo quiero levantar esa voz. Yo quiero levantar esa voz por esa infancia que tenemos aquí en Silla. Porque no hay una educación equitativa si no hay una escuela pública municipal. Pero pública de verdad. No que me la paga Consellería y luego le damos la gestión a una empresa privada. No, no, señores, no. Vamos a apostar por una empresa, o sea, por una escuela pública, por Dios, que esté gestionada por el ayuntamiento, desde el ayuntamiento, con personas funcionarias del ayuntamiento, señores, porque es la única manera de poder garantizar una educación de calidad y equitativa. Y qué mejor que sea desde la primera infancia. Qué mejor que sea desde la primera infancia, porque hay familias que no se pueden permitir pagarse una escuela privada. Y esas familias tienen el mismo derecho que el resto de familias a que sus hijos y sus hijas tengan una oportunidad de la vida. Y yo quiero ofrecer esa oportunidad a esa gente. Porque si no, de lo contrario, no seríamos solidarios. No seríamos hermanos, no seríamos nada, no tendríamos valores humanos. Y yo soy humana. Y yo creo en la justicia social. Y yo creo que la justicia social no es nada sin una educación pública. Así que, por favor, este 28M es fundamental que nos voten y que estemos en el gobierno. Porque el PSOE necesita ser azuzado. Porque ¿sabéis qué le pasa al PSOE? Que es mismo perro con diferente color. Yo voy a explicar por qué. Porque el PSOE pone bancos de colores. El PSOE te puede pintar una calle preciosa, que por cierto luego te pone unos maceteros horrorosos que no te dejan pasar. Pero no pasa nada. Te hace cosas que son estéticas. Te hace cambios estéticos y te dicen, uy, mira qué bonito que es esto. Pero lo que te está vendiendo es humo. Y detrás de ese humo no hay nada. Hay mentiras, hay falsedad. No hay absolutamente nada. Así que, por favor, este 28M pido vuestro voto para mi compañero, mis compañeras, para mí y para toda la izquierda, por Dios. A nosotras, Unidas Podemos, Esquerra Unida, Unidas Podemos, depende con el que estéis, pero por favor, votadnos. Es fundamental que estemos en los gobiernos, porque sin nosotras no se hace nada. Y con esto, muchísimas gracias y me despido. Gràcies, Sere, per la teva intervenció. I a continuació parlarà Miquel Lloret. Ell ha vingut des d'Iniciativa. Moltes gràcies, Miquel. Ell és llicenciat en Història. Des de 1997 forma part de Joves d'Esquerra Unida.
Des de 2005 fins a 2007 fou president del Consell de la Joventut de Xàtiva. En l'any 2007 passa a ser coordinador d'Esquerra Unida de Xàtiva. En 2011 entra en l'Ajuntament de Xàtiva com a regidor de l'oposició i a 2015 passa a ser primer tinent de l'alcalde de Xàtiva. A 2019 torna a ser escollit regidor i nomenat director general d'Economia Sostenible fins 2020. Actualment és regidor a l'Ajuntament de Xàtiva, professor de secundària i membre de la candidatura d'Unides Podem, Esquerra Unida del País Valencià. No sé si ho he dit bé. Bona vesprada a tots i a totes. En primer lloc, agrair-vos el fet de convidar-me com a representant de la candidatura Acords, però sobretot el que estic és molt agraït per tornar a retrobar-me amb Valentín. Valentín, hem compartit generació política des de fa molts anys i quasi que és una vida política paral·lela, no? Perquè al remat estem en una situació molt semblant. A més, he de dir que m'han agradat molt les aportacions de tota la gent que ha passat per ací, de Sede, de Teresa, del company Paco, i estic segur que el proper alcalde de Silla s'anomenarà José Luis. Mireu, sincerament, a mi les campanyes electorals no m'agraden gens. Ho he de dir, no m'agraden perquè estem acostumades a que se faci una política de llum curta, no? De a veure qui fa la proposta més ràpida, de a veure qui entra en el mercadeig, de a veure qui llança la idea més superflua i sobretot amb un objectiu clar, no? Tractar de captar vots. Nosaltres, des de la formació que represente, entenem que la política ha d'anar més enllà i hem de ficar la llum llarga. Per què? Perquè si no fiquem la llum llarga, després els centres de salut se'ns queden xicotets. Si no fiquem la llum llarga, després la distribució de serveis en un municipi o en un territori no acabem sent els més aliens. I per això és necessari que fem aquesta reflexió. Que possiblement, quan arriben les campanyes, estem bombardejats i bombardejades d'idees, de propostes que no aterren i que, a més, responen a altres objectius o altres premisses que no és la de la política en majúscules. És la política que ens ha de conduir a la reflexió i al diagnòstic. Mireu, així al País Valencià, en els darrers anys hem patit 3 crisis molt potents. La crisi econòmica, que comentava la companya Sere, una crisi que ha estat de caràcter estructural, una crisi que no està resolta, s'ha de dir. De fet, en la pandèmia hem pogut veure com el nivell de producció, d'economia productiva del nostre territori, igual com la de la resta de l'Estat, no responia a les necessitats que en aquell moment se van crear. I això ens ha de fer reflexionar de totes les polítiques que s'han d'impulsar, evidentment, des de l'administració autonòmica, des de l'administració local i també des de l'estatal. Però aquesta crisi, aquella crisi que va tindre un impacte fortíssim, des d'arrel no s'ha intervingut amb la contundència que nosaltres enteníem que era necessari. És cert que això és llum llarga, però és cert que s'han de ficar aquests fonaments. Després, una altra crisi important és la crisi ambiental. De fet, ho hem comprovat com este darrer mes d'abril les temperatures es disparaven. I es disparaven fins a unes xifres bastant considerables. I, a més, vosaltres, aquesta crisi ambiental implica una doble consciència. Sou un municipi que esteu a la vora de l'Albufera, però esteu també a la vora d'un perill, que és el perill de l'augment del nivell del mar. I això és fer política pensant en els nostres fills i en les nostres filles, i en els fills dels nostres fills i de les nostres filles. I per això és necessari que en cadascuna de les decisions que se prenguen, des de l'àmbit municipal, autonòmic, estatal, la sostenibilitat estiga present. Perquè això realment és urgent. Encara que no ho sembli, o encara que facin que no ens sembli urgent, però ho és. Després, una tercera crisi, que per dir-la l'última, entenc que no és la menys important, que és una crisi de valors. De fet, tota la situació
de notícies desagradables que hem tingut que patir com a país, com a poble, es deu a això, a aquesta crisi de valors que afecta i que ha afectat a la política. Mireu, hi ha gent que pot ser metge, metgessa, professor, professora, pot ser maquinista, pot ser polític o política, però si no és bona persona, ni serà un bon metge, ni serà una bona professora, ni serà un bon maquinista. I això és una cosa que nosaltres hem de tenir molt present a l'hora de triar a la gent que ens ha de representar, per evitar que torni a ocórrer allò que ha ocorregut. Mireu, jo Xàtiva sempre ha tingut, no sé, són posicions que són discutibles i que a més no tenen per què replicar-se. Però no m'ha agradat mai demanar el vot. De fet, els companys i companyes m'insistien, Miquel, el tema del vot i tal, és que és un tema molt sensible, molt sensible. Nosaltres el que hem de tractar, tal i conforme s'ha fet així, és de facilitar, de tractar de reflexionar, tal i conforme s'ha comentat en aquest escenari, per a que la gent prengui la decisió d'una manera sobirana i que ho faci amb totes les conseqüències, assumint també la part recíproca de responsabilitat que té la d'emetre un vot. Perquè quan les coses hi sent mal, és molt fàcil traslladar tota la responsabilitat al partit que està governant o a la persona que està encapçalant aquest projecte. Però bé, de vegades la gent també té una part proporcional d'aquesta responsabilitat. I això, en aquesta terra, la veritat és que hem tingut un bon exemple, i també la resta de l'estat. Per això, tractar de reflexionar, de facilitar, d'informar, de fer pedagogia, possiblement aquest sigui un dels elements més importants que tingui una campanya per a que la gent pugui decidir i que a més que ho faci d'una manera totalment sobirana i lliure. Mireu, enfront d'aquest panorama, nosaltres plantegem bàsicament tres qüestions: equitat, ecologia i ètica. Equitat. És cert que les lleis diuen que tots i totes som iguals enfront de la llei, però és que la igualtat no és solament una igualtat legal. La igualtat real també va acompanyada de la igualtat econòmica. I per això la necessitat de defensar una fiscalitat justa, tal i conforme estava comentant abans Valentín. La necessitat de que serveis públics siguin de qualitat i que arriben a tots i a totes, com dia tele. Per què? Perquè nosaltres també tenim pàtria. I la nostra pàtria és l'escola on van els nostres fills i filles. Perquè la nostra pàtria és el centre de salut quan anem, quan estem mals. I també la nostra pàtria, evidentment, que són les residències dels nostres majors. I tot això necessàriament ha de tenir un accés universal per assegurar allò que deien els jaconistes, no? Allò del dret a l'existència, que no és solament un dret legal, sinó que també ha d'anar acompanyat d'una qüestió d'igualtat econòmica. I en aquest sentit, entenem que la proposta ha de ser forta dels municipis i també des de la resta d'administracions. El fet d'igualar-nos, el fet de que allò bàsic estiga complet per a tots i per a totes. Mireu, no és normal. No és normal que fa uns dies una persona se suïcidara en Burjassot perquè anaven a desnonar-la. Això no és normal. Això és un indicador clar de que alguna cosa no està funcionant bé. No és normal que una persona, perquè les persones a vegades tenim el vici d'ajuntar-nos xica, xica, xica o xiqui-xic i independitzar-nos, anar-nos de casa i que això te costa tots els mesos en un poble o en una ciutat com Silla 550 euros. Això és normal? Doncs trobem que no. I per això hi ha necessitat de continuar treballant en matèria de vivenda tal i conforme s'ha estat treballant des del govern de la Generalitat. Per evitar aquestes situacions, per a crear parcs d'habitatge públic i per a que n'hi hagi la possibilitat de facilitar la independència i el projecte de vida de qualsevol de les persones que així ho desitgen. Equitat, ecologia, la necessitat d'implementar aquestes polítiques que estiguen totalment incardinades amb aquests principis de respecte al medi ambient. I evidentment que ètica. Ètica pel que hem dit. Ètica
perquè necessàriament la política ha de canviar la seva percepció per part de la població. I això se fa des de l'exemple. I des de l'exemple diari, des de l'exemple de totes aquelles persones que esteu recolzant les candidatures, però sobretot per aquelles persones que acabaran sent els vostres representants en les institucions. Mireu, les campanyes normalment mobilitzen, i això la veritat és que és un dels factors elementals i importants de les campanyes electorals. Però allò més important no és els 15 dies de campanya. Allò més important és el dia després de la campanya, quan tenim a l'alcaldessa, al regidor, a la regidora, a soles, en una institució, en un sistema que no és el nostre, i treballant a contracorrent i tinguem que sospechar sobre moltíssimes contradiccions. Per això sí que us demano que les persones que siguin escollides d'aquesta candidatura no se senten soles mai, que estigui el recolzament vostre, l'ànim, perquè no és fàcil, no és gens fàcil representar aquestes polítiques valentes en les institucions. Mireu, a banda de tot el que vos he comentat, el que sí que és fonamental és pensar que nosaltres som una anècdota. Una anècdota. I que si fem aquestes coses, les fem per als nostres fills i per als fills dels nostres fills. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Miquel, per les teves paraules. I finalment, per a concloure, parlarà el nostre candidat a l'alcaldia de Silla, José Vicente Jimeno Pérez. Ell és tècnic especialista en manteniment electromecànic industrial i aficionat autodidacta a l'electrònica i a la microelectrònica. Què podem dir de José? Pues que és un gran amant dels animals, de la naturalesa, especialment els gatets, li agraden molt. Destaquem la seva personalitat extrovertida, la proximitat que té i la capacitat de lideratge. És una persona resolutiva que s'ha fet així mateix, de família humil i treballadora, que s'implica en els moviments veïnals. Així que anem a escoltar el que ens vol dir en la pròxima entrevista. Jo tinc preparat un discurs, vaig a fer-lo en castellà perquè estem transmitint-lo també a través de les xarxes socials i, clar, vull que arribi a tota la gent. Cambiando de idioma ya. Vale. Hoy me dirijo a ustedes como candidato de Izquierda Unida, Unidas Podemos. Un partido comprometido con la justicia social, la igualdad de oportunidades y la defensa de los derechos de todas las personas. Es un honor y un privilegio poder presentar a todas y todos aquellos que deseen un cambio real en nuestra sociedad. Vivimos en tiempos desafiantes, donde la desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades son una realidad que afecta a un gran número de personas. Pero no nos conformamos con esta situación. Creemos firmemente que es posible construir un pueblo mejor, donde todas y todos podamos disfrutar de una vida digna, sin importar su origen, su género y su condición social, sobre todo. Nuestra visión se basa en principios fundamentales. Creemos en la justicia social, donde cada persona tenga acceso a una educación de calidad, a una vivienda digna y una atención médica adecuada. Queremos luchar contra la precariedad laboral, sobre todo en las instituciones, con salarios justos,
remunicipalizando los servicios públicos, como decía mi compañera, para que no sean precarios, para que el dinero no vaya a los grandes empresarios. Creemos en la igualdad de género, en la erradicación de la violencia machista, en todas sus formas. Por eso, nuestros proyectos se les incorpora la perspectiva de género. Además, nuestro compromiso con el medio ambiente es irrenunciable. Entendemos que la protección de nuestro planeta es una responsabilidad que no puede ser ignorada. Apostamos por una transición ecológica justa, que genere empleos sostenibles, promueva un modelo económico respetuoso con el entorno natural. Así también defendemos la participación ciudadana, como decía nuestro compañero. Queremos construir una sociedad donde la voz de las personas sea escuchada, donde se promueva el diálogo y se fomenten los espacios de decisión colectiva. Creemos en una política alejada de los privilegios, de los intereses particulares, donde la transparencia y la rendición de cuentas, como bien me comentaba nuestro compañero Valentín, sean pilares fundamentales. Queridos amigos y amigas, estamos aquí para ofrecer una alternativa real que ponga a las personas en el centro de las decisiones políticas, que defienda los derechos de los más vulnerables y que luche incansablemente por constituir un futuro mejor para todos. El cambio es posible, pero necesitamos su apoyo, su implicación, su confianza. Juntos podemos construir una sociedad más justa, más igualitaria, más solidaria. Les invito a sumarse a esta causa, a unirse a la izquierda unida, Unidas Podemos, y a trabajar juntos por el pueblo que todos queremos vivir, y que sea un pueblo que viva con dignidad y en paz. Como me comentaban mis compañeros, hay una serie de proyectos, me han dejado ya poco que decir, ¿vale? Simplemente ampliar el tema del centro de salud, por ejemplo, ¿vale? Ahí entraríamos actuando sobre cuatro materias diferentes. Estaríamos en la sanidad, haríamos un centro puntero de referencia. Aparte de estar abordando en materia de sanidad, el antiguo edificio, ¿vale?, en el que se ubica ahora el ambulatorio, lo pondríamos para una futura ampliación de servicios sociales. Ahí estaríamos actuando sobre el área de servicios sociales, debido a que en el actual edificio no hay espacio físico donde atender a todas las personas, no tenemos suficientes despachos y oficinas, muchas veces se está vulnerando incluso la intimidad, y cuando vamos a una reunión con un asistente social, lo último que queremos es que nadie se entere de lo que nos está ocurriendo. Y eso tiene que ser un espacio privado y protegido, no tiene que quedar en un pasillo ni en una recepción de ningún sitio. ¿Vale? Acto seguido dejaríamos vacío el espacio de servicios sociales. ¿Vale? Ahí traemos varias propuestas, entre ellas queríamos hacer un museo tecnológico donde podamos poner en valor las culturas de silla, la expo, o sea, poner un poco la muestra de lo que es silla y de lo que vale en cultura. Y actuaremos también sobre la materia de turismo que se está impulsando actualmente. ¿Qué más podría decir? Yo creo que ya tendríamos que actuar también recuperando antiguas costumbres, antiguos proyectos. En el tema de cultura impulsamos en el Cuarto Partido los conciertos de música a la torre. Ya no existen. Impulsamos cine en los barrios. Creo que se han quedado solo dos. Actualmente en el Parque San Roque y en el Parque del Altero. Impulsamos también
los grupos musicales locales, con las fiestas en los barrios. Ha muerto también, con las fiestas en los barrios. Poco más. También proponemos impulsar a la juventud, hacerla partícipe de las fiestas de Silla. Queremos crear un comité de jóvenes que sean los ejecutores de cualquier proyecto. Queremos ampliar, que también se nos ha olvidado por decir, el polideportivo. El otro día mi compañera me comentaba que pasó un domingo paseando al perro por delante del polideportivo y estaban los niños con sus padres jugando a la pelota fuera porque está cerrado al público un domingo. Después entras en el polideportivo y tienes que pagar por utilizar un servicio público. Tengo que alquilar la pista para jugar a pádel, tengo que alquilar el campo de fútbol si quiero jugar. No. Esto yo creo que deberíamos de ahorrarnos los ciudadanos, porque para eso ya tenemos que poner los impuestos. Lo que tenemos que hacer es redireccionar el flujo de dinero hacia donde realmente importa y dejarnos de clientelismo. Vale, ya conocéis a una gran parte de mi equipo. Ya conocéis a la gran parte de mi equipo. Ahora les pediría que subieran, ¿vale? Y vamos a ir llamando al resto del equipo porque no tiene desperdicio, por favor. Ya conocéis a una parte del equipo, ¿vale? Que ha expuesto las partes más interesantes de nuestro proyecto político y junto a él que gobernaré en la próxima legislatura. Pero no solo están ellos, hay más personas. Las habilidades y competencias que este ayuntamiento necesita las tienen ellos, ¿vale? Y van a caminar hacia el futuro sin desigualdades, más competentemente y sin duda van a ser un ejemplo a seguir. Vale, empezamos por Lidia Silla, por favor. El niño. Adelantado. Laura Monterrey. Salvador Esteve. Andrés García. Cristian Godo. Rosana Lisa. Y todo sin olvidar la gran cantidad de afiliados y simpatizantes que forman esta gran confluencia política. Muchísimas gracias por toda su atención y acompañarnos en esta velada, la cual para mí ha sido un honor contar con su compañía. Valentía para transformar Silla. Bueno, i per agrair-vos a tots i a totes així, vaig fer una xicoteta picadeta d'aperitiu per a que disfruteu un poquet. Mira.